Buenas tardes. Entonces, continuando con lo que es la sífilis, vamos a lo que es la sífilis primaria. Estas tres, pues la sífilis primaria, secundaria y terciaria, solo se van a diferenciar pues con lo que son los síntomas y cuánto tiempo lleva presentándose pues esta enfermedad en la persona. La sífilis primaria, por ejemplo, tiene lo que es una aparición de una úlcera indolora, indurada en lo que es la zona de contacto, que puede ser el cuello del útero, el pene, el ano u otras zonas. Y pues se viene acompañada con lo que es la inflamación de los ganglios regionales. En la siguiente vamos a ver lo que es la sífilis secundaria, que esta pues es una sucesión de episodios que tienen varios signos y síntomas diversos y destacan sobre todo lo que es el decaimiento, fiebre, cefalea, un rash cutáneo en lo que es el tórax, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pueden presentarse también lo que son lesiones de mal olor en ciertas zonas húmedas o lo que son placas blanquecinas en genitales o boca. También pueden haber adenopatías generalizadas, indoloras, y pueden presentarse lo que es la alopecia en lo que son parches irregulares en ciertas zonas y pérdida de lo que es la cola de las cejas. Y bueno, en la siguiente vamos a ver lo que es la sífilis terciaria, que esta es pues como de las más graves, ya que es sistémica. Esta se va a presentar varios años después de la infección y como característica es que es súper destructiva. Se puede manifestar con lo que son alteraciones en el sistema cardíaco, eh, pueden presentarse lesiones en la piel, mucosas y en el tejido óseo. Pues en la imagen podemos ver que puede afectar sistémicamente muchas regiones y muchos sistemas de nuestro cuerpo. Por último, vamos a ver una parte que había en lo que es el manual, que es sobre la neurosífilis. Esta pues es cualquiera de las etapas de la sífilis, pero que se presente pues un compromiso en lo que es el sistema nervioso central y pues se va a manifestar como parecido a un accidente vascular encefálico y puede presentar tabes dorsal, parálisis general, compromiso ocular y hasta daños en lo que son los pares craneales. Para el tratamiento de la sífilis, vamos a ver que pues primero se debe de identificar qué fase está, si es en la sífilis temprana, que esta pues incluye lo que es la sífilis primaria, secundaria, de no más de 2 años. Tenemos dos esquemas. Uno que es en el que se utiliza la penicilina para pacientes que no son alérgicos y el segundo esquema es pues en el caso que el paciente sea alérgico y se tenga que utilizar pues otro medicamento para combatir esa enfermedad. Y bueno, en el primer esquema, como había dicho, es la penicilina benzatínica con una dosis de 2,4 millones de unidades intramuscular en una sola dosis. Y claro, se le tiene que hacer previamente una prueba de sensibilidad para ver si esta persona presenta alguna reacción a la penicilina. Y en el esquema número 2 vamos a ver que como alternativa a la penicilina se puede utilizar la doxiciclina con una dosis de 100 miligramos 2 veces al día por vía oral durante 14 días, la ceftriaxona 1 gramo por vía intramuscular 1 vez al día durante 10 a 14 días, o lo que es la citromicina, que pues esta es 2 gramos 1 vez por vía oral en una dosis única. En cuanto al tratamiento de la sífilis tardía, pues vamos a ver que esta corresponde a la sífilis que tiene más de 2 años de duración o pues que se desconoce el caso porque, digamos, la persona ha estado mucho tiempo desde la infección, desde que se presentó la infección en los estadios tempranos. Y se va a presentar pues el mismo patrón anterior, en el que el esquema número uno es para las personas que no son alérgicas a la penicilina, y esta vez la dosis va a ser de 7,2 millones, y pues se administran 3 dosis de 2,4 millones de unidades intramuscular 1 vez semanalmente durante 3 semanas consecutivas.
Y por último, pues el esquema E2 para personas alérgicas, que se utiliza la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por vía oral. Y bueno, en la siguiente vamos a ver el tratamiento de la neurosífilis, que esta pues es la penicilina cristalina acuosa, y estas solamente van a ser 18 a 24 millones de unidades internacionales. Y ya con esto podemos pasar a lo que es la sífilis materna, que esta básicamente es la sífilis que se presenta en una mujer embarazada y que puede tener muchas consecuencias, como el aborto espontáneo, muerte fetal, un parto prematuro. Y para prevenir esto, pues en la primera consulta prenatal se debe indicar 2 pruebas de tamizaje para sífilis durante pues este periodo del embarazo. La primera prueba, que debe ser antes de las primeras 12 semanas, perdón, de gestación, y la segunda prueba, que se da entre la semana 33 a la 35 de gestación. En la siguiente vamos a ver lo que es el tratamiento, que básicamente es utilizar pues la penicilina, y en todo caso, si no se puede utilizar la penicilina o no esté disponible, porque a veces puede pasar que no esté disponible, la guía de la OMS sugiere que se use pues con precaución. Y también se pueden utilizar pues lo que son medicamentos como eritromicina, ceftriaxona y acitromicina. Ya por último, de la sífilis, vamos a ver lo que es la sífilis congénita, que esta pues se presenta en niños en los que cuando estaban pues en el vientre de la madre se infectó pues de sífilis, y pues el 60% de esos niños van a presentarse asintomáticos al nacimiento, y los síntomas van a aparecer entre 3 a 8 semanas de vida. Y bueno, algunas de sus complicaciones podría ser que la prematuridad, el bajo peso, darse un aborto mortinato, y el tratamiento básicamente es mediante penicilina sódica, 100.000 a 150.000 unidades por kilogramo de peso al día. Y bueno, continuando, vamos a ver lo que es la chancroide, que en este caso pues son parte de todas estas síndrome de úlceras genitales. Y pues vamos a ver que son úlceras únicas o múltiples dolorosas, de fondo sucio y halo eritematoso, de bordes blancos. Este se puede localizar en lo que es el pene, vulva, clítoris, perdón, cuello uterino, zona perianal y en la oral. Sus complicaciones, pues, es que en la mitad de los casos puede producirse lo que son inflamación de los ganglios linfáticos, y esos pueden fistularse. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se ve la úlcera en sí de lo que es el chancroide. En la siguiente, pues vamos a ver que el diagnóstico se hace sobre todo por tinción de Gram, y podría hacerse también mediante cultivo. Y en cuanto al tratamiento, esa es mediante acitromicina, 1 gramo vía oral de dosis única, o podría ser también mediante ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, o mediante ciprofloxacina, que es 500 miligramos orales 2 veces al día por 3 días. La siguiente. Ahora hablando un poco sobre lo que es el herpes genital, vamos a ver que pues esta se da por lo que son los virus de herpes tipo 1 y tipo 2, y esta pues enfermedad se va a caracterizar por la aparición recurrente de lo que son lesiones ampollosas, dolorosas, y este puede ser altamente transmisible, puede ocurrir antes, durante o después de lo que son las curaciones de las lesiones. Y bueno, esta enfermedad puede presentarse de manera sintomática o también intermitente durante pues toda la vida de la persona. Y vemos pues que las lesiones en la piel o las ampollas son como de esta forma.
son muy diferentes a lo que son los changroides porque son múltiples lesiones en la piel y se ven así como varias ampollitas. Esta pues se puede presentar en lo que es los labios, herpes labial. No, en la siguiente. Sí, en la siguiente se ve mejor. Que se puede presentar en herpes. El herpes se puede presentar en la zona labial. Se puede presentar también en el pene, en la vulva. Y pues esta puede ser se puede transmitir mediante varias formas. Puede ser mediante contacto directo con la herida, un contacto íntimo, objetos, ropa, toallas y en el baño. En las características clínicas vamos a ver que esta enfermedad, la primoinfección suele ser asintomática. Las lesiones, pues como ya habíamos visto, son múltiples vesículas, son muy dolorosas y pueden pues confluir en una ampolla delgada. Se puede presentar también lo que es fiebre, cefalea, disuria, eritema y pues las ampollas que se resuelven en lo que son 5 a 7 días. Y bueno, ya en la siguiente vamos a ver un poco sobre lo que es el herpes recurrente, que este también se le puede llamar herpes genital recidivante y pues quiere decir básicamente la ocurrencia de más de 6 episodios de herpes genital al año. En estos casos pues se indica lo que es la terapia de supresión y aunque esto no va a prevenir lo que son las recurrencias, sí pues va a disminuir la frecuencia en la que éstas se presentan. Y podemos ver pues algunas lesiones en la diapositiva anterior. Pero bueno, continuando con lo que es el tratamiento, este es mediante lo que es aciclovir, 400 miligramos vía oral cada 8 horas durante 7 días, valaciclovir, 1 gramo vía oral 2 veces al día por 7 a 10 días. Y pues en el caso de herpes recurrente, se puede utilizar el aciclovir, pueden utilizarse dosis de 2 veces al día por 5 días o 3 veces al día por 2 días. Y también se pueden utilizar fármacos como famciclovir, valaciclovir, que ese pues también puede variar en lo que es la duración del medicamento y la cantidad que se va a administrar. En la siguiente. Eso pues quería añadir esta imagen para diferenciar un poco lo que son las úlceras genitales. Entonces podemos ver que en cuanto a las úlceras del herpes genital, ya habíamos visto que pues son múltiples vesículas. En cuanto al chancroide es una pápula, que pues el fondo es como sucio, como parecía en el manual. En el sífilis vemos que la pápula habitualmente solo es una y pues no presenta mucho dolor, a diferencia de lo que es el chancroide. Y bueno, el herpes igual que presenta bastante dolor. Continuando con la presentación, vamos a ver lo que es el síndrome de secreción ureteral y todas las enfermedades pues que se relacionan a esto. Vamos a ver que el flujo ureteral consiste en que la persona presenta pues molestias por secreción en la parte anterior de la uretra, la cual puede ir acompañada de lo que es disuria, tenesmo vesical, irritación en lo que es el glande, prepucio y puede presentarse comezón. La secreción ureteral puede ser muy abundante y en un inicio puede presentarse un aspecto mucoide y luego puede tornarse pues a una secreción más purulenta. En la siguiente diapositiva vamos a ver que, como siempre, independientemente si no se tenga un laboratorio, pues siempre se va a administrar inmediatamente lo que es el tratamiento de esta enfermedad. Y vamos a ver que si la persona pesa menos de 150 kilogramos, por ejemplo 300 libras, se utiliza pues el esquema número 1, que el tratamiento es mediante ceftriaxona más doxiciclina, una dosis de 500 miligramos intramuscular
y pues la dosis es de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Si la persona pesa más de 150 kilogramos, pues se va a utilizar siempre ceftriaxona y doxiciclina, solo que la cantidad de este fármaco se va a aumentar. En un caso alternativo, se va a utilizar lo que es la gentamicina y más la acitromicina, perdón, y pues esta primera va a ser de una dosis de 240 miligramos intramuscular, la citromicina de 2 gramos por vía oral y se utiliza también, perdón, lo que es la doxiciclina en una dosis de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Ahora vamos a ver una de las enfermedades que presenta pues este flujo ureteral y la primera es pues la gonorrea. La gonorrea pues es una enfermedad que afecta a diferentes tipos de mucosas. En este caso, como es flujo ureteral, la uretra en el hombre, pero también pues, puede afectar lo que es el cuello uterino en la mujer y eso lo vamos a ver más adelante. El periodo de incubación, eso no importa mucho porque es más como lo vamos a ver en microbiología, pero es de 3 a 5 días. Y los síntomas, pues en los hombres va a ser el flujo ureteral purulento, disuria, aumento de la frecuencia miccional, y también puede presentarse en ambos, tanto en hombres como mujeres, lo que es la inflamación y dolor en el recto y el ano, y pues una sensación de humedad. Esta enfermedad también puede producir transmisión materno-infantil. El tratamiento a esta enfermedad va a ser va a depender pues de lo que es el peso. Si es menos de 150 kilogramos, se va a utilizar lo que es la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular como dosis única. Y para personas que pesen más o igual a 150 kilogramos, se va a utilizar ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, dosis única. Como el tratamiento alternativo, se puede utilizar lo que es la gentamicina más la citromicina o pues en todo caso la cefixime. Y bueno, continuando. En cuanto al laboratorio, pues se va a utilizar lo que es la tinción de Gram para ver pues los diplococos Gram negativos intracelulares en esta secreción ureteral. La siguiente. La segunda enfermedad en la que se puede presentar pues este síndrome de flujo ureteral es la clamidia. En este caso, pues los síntomas de este se van a manifestar en lo que es el flujo ureteral. Se puede presentar como siempre disuria, inflamación y dolor genital. Y pues también podría presentarse lo que es conjuntivitis, pero eso lo vamos a ver en las extragenitales. El siguiente. En cuanto al tratamiento, pues este es mediante doxiciclina, 100 miligramos vía oral. Y como tratamiento alternativo se puede utilizar acitromicina o levofloxacina. Y el diagnóstico preferencial en este caso va a ser pues el examen de orina. Este pues es un flujograma, creo que es muy importante pues sobre todo cuando tengamos que estudiar estos temas, ya que es como paso a paso lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a ver que la persona pues va a referir que tiene una secreción ureteral, se le debe realizar la historia clínica, examinarlo, se debe exprimir el pene si es necesario para poder ver pues el flujo. Y si hay una secreción ureteral confirmada, vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que se debe hacer. Pero en todo caso, si no se presenta, se pregunta si hay presencia de úlceras genitales y pues si la respuesta del paciente es que sí, se utiliza pues el flujograma de lo que son los síndromes de úlceras genitales. En el caso pues de que sí se presente el flujo ureteral, se va a dar el tratamiento por síndrome de secreción ureteral, que pues ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, y se le va a citar a la persona en 7 días. Y pues se pueden realizar todos estos, se le indican pruebas y demás cosas para
pues que la persona mejore y se dé un mejor diagnóstico a este. Creo que ya se va a acabar el tiempo, pero cuando nos volvamos a conectar, vamos a ver mejor lo que es el síndrome de flujo vaginal. Pero bueno, este consiste en lo que es el aumento de la cantidad de secreciones vaginales. Sabemos que las secreciones son normales en la mujer, pero este caso va a ser secreciones anormales, que estas van a presentar cambios de color, olor, consistencia. A veces pueden tener prurito o no, irritación vulvar, y en algunos casos se puede dar disuria o dispareunuria, dispareunia, perdón, esa palabra sí me cuesta. Primero se le debe preguntar a esa persona si es sexualmente activa para realizar lo que es, pues, Podemos continuar, doctor. Sí, cheque. bueno, como iba diciendo, pues primero se le va a preguntar si es sexualmente activa. Y si la respuesta es positiva, se va a evaluar, perdón, mediante esa tabla, que esta tabla es para ver sobre todo el riesgo de la persona. Entonces son una serie de preguntas con diferentes puntajes. Y si se llega pues a dos o más, se va a determinar que el riesgo es positivo, la prueba de evaluación de riesgo es positiva y que se debe tratar como una cervicitis. Esto lo vamos a ver en el flujograma también. Eh, en cuanto al diagnóstico diferencial sobre lo que es la cervicitis y vaginitis, que son las dos que van a presentar flujo vaginal, en la primera se va a dar una valoración vaginal sin espéculo, sin laboratorio, y pues si esta es positiva, se sabe que es una cervicitis o una vulvovaginitis, en la que los agentes etiológicos son Neisseria gonorrhoeae, que es la que produce la gonorrea, o la clamidia trachomatis, que es la de la clamidia. En el segundo caso, si la valoración de riesgo es negativa, se sabe que esta va a ser pues una vaginitis, en la que los agentes etiológicos que la pueden producir son ya sea Trichomonas vaginalis, Candida albicans o vaginosis bacteriana. Siguiente. En cuanto al tratamiento, en cuanto a la vaginitis, vamos a ver que el primer esquema va a ser mediante metronidazol más clotrimazol nóbulos, que esta van a ser en dosis de 2 gramos por vía oral y en 500 miligramos intravaginal. Como alternativa se va a utilizar metronidazol o tinidazol de 2 gramos en ambos por vía oral en dosis única. Eh, Siguiendo pues lo que es la cervicitis y vaginitis, vamos a ver que la cervicitis va a manifestar sobre todo lo que son exudados endocervicales en el canal endocervical y pues puede presentar lo que es sangrado fácilmente inducible mediante el roce ligero con un hisopo de algodón a través del orificio cervical externo. Bueno, vamos a ver que la vaginitis va a presentar síntomas de acuerdo pues a la patología que ésta sea. En la siguiente, esto es muy importante ya que aquí vamos a poder diferenciar lo que es el flujo vaginal que se presenta en cada una de las enfermedades por el agente etiológico. En cuanto a la vaginosis bacteriana, vamos a ver que el flujo va a ser ligero, el olor va a ser ligeramente a pescado, no va a presentarse picazón, pero sí puede presentarse dispareunia o disuria. En cuanto a la candidiasis, sí se va a ver un color más espeso y blanco, no tiene olor, se presenta picazón vulvar y también se puede presentar dispareunia superficial y dolor. Y bueno, en cuanto a la tricomoniasis, el flujo va a ser escaso, sí se va a presentar olor, la picazón pues va a ser en la zona vulvar y el dolor va a ser en la zona abdominal baja. Y bueno, en la imagen que podemos ver abajo vemos la diferencia pues
más o menos se puede ver en cuanto a lo que es gonorrea, clamidia y pues las demás. Ese es el flujograma de lo que es el síndrome del flujo vaginal. Y bueno, primero la mujer va a consultar por lo que es el flujo vaginal anormal, el prurito, y procedemos a realizarle la historia clínica, inspeccionar los genitales externos de la mujer y evaluamos pues el riesgo. El riesgo es pues preguntándole, como ya les había dicho, si la persona es sexualmente activa y vemos si es positivo o no para determinar qué seguimiento se le va a dar. En la siguiente, vemos que si sale positiva a la evaluación de factor de riesgo, se va a tratar por cervicitis, que pues en este caso se va a utilizar ceftriaxona más doxiciclina y pues se le va a dar seguimiento. Y en todo caso, si aparece negativo a la evaluación de riesgo, se va a tratar por lo que es vaginitis y se va a utilizar los medicamentos metronidazol más clotrimazol, igual dándole seguimiento pues a la paciente. En la siguiente diapositiva vemos otro flujograma, pero en este caso va a ser para el síndrome de flujo vaginal mediante un examen con espéculo. En este pues sí vamos a ver las diferencias en las secreciones, si es secreción mucopurulenta por el cervix, vamos a ver que va a ser un tratamiento para cervicitis. Eh, si hay secreción vaginal abundante y olor a pescado, vamos a ver que el tratamiento va a ser para tricomoniasis y vaginosis. Si la secreción vaginal pues está en grumos y eritema de la mucosa, va a ser un tratamiento para candidiasis. Y bueno, si no se presenta flujo vaginal, se va a dar una cita en 7 días y se le va a dar un seguimiento diferente. En la siguiente diapositiva, ahora vamos a empezar con lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Esa pues es un síndrome clínico frecuente que va a englobar todo lo que son la patología infecciosa en el sistema reproductor femenino. Esta pues enfermedad inflamatoria pélvica se debe a una respuesta inflamatoria en lo que es el aparato genital femenino secundario, secundario a lo que es la disrupción de las barreras naturales. Y bueno, vamos a asociar principalmente a dos microorganismos, que es el de la gonorrea y al de la clamidia. Estos microorganismos podrían ser también microorganismos que se encuentran normalmente en la flora vaginal de la mujer, o pues puede darse esto mediante una colocación errónea o incorrecta de un DIU, o también una prueba invasiva. Y bueno, en cuanto al tratamiento, vemos que en el esquema se utiliza la ceftriaxona más la doxiciclina más el metronidazol. Y pues se utilizan distintas dosificaciones. En este flujograma vamos a ver pues que la mujer se va a quejar de lo que es un dolor abdominal bajo. Y bueno, se le toma la historia clínica, se le examina y se le realiza una valoración de riesgo. Se le pregunta si existe presencia de retraso menstrual, de parto o aborto, si hay un parto o aborto reciente, si hay un signo de rebote positivo, se ve si hay resistencia muscular pues en el abdomen, eh, se comprueba si hay un sangrado vaginal anormal o una masa abdominal. Y bueno, si a estas preguntas a la mayoría se le contesta de manera positiva, se refiere a un especialista. Y si no, pues se procede a tomar la temperatura, se examina la secreción vaginal, se examina si hay dolor al tacto bimanual. Y en este caso, si no se da esto, se da un seguimiento si el dolor persiste. Y pues si la temperatura es alta, se dan medicamentos como ceftriaxona, doxiciclina, los que se habían mencionado previamente. En la siguiente vamos a ver lo que es el síndrome de bubón inguinal. Este pues consiste en agrandamientos dolorosos de lo que son los ganglios linfáticos inguinales, eh,
que pues son suaves con sensación de contener líquido en su interior y estos pues suelen ser asociados con linfogranuloma, venerio y pues con el chancroide. La siguiente. El tratamiento pues al bubón inguinal incluye medicamentos que normalmente se utilizan para la clamidia y pues para el Haemophilus, para el agente etiológico Haemophilus ducrei. En este caso se utiliza un esquema con doxiciclina más acitromicina, la doxiciclina con una dosificación de 100 miligramos y pues la citromicina de 1 gramo por vía oral en una sola dosis. En el flujograma, pues va a llegar una persona que se va a quejar pues de una inflamación de los ganglios linfáticos inguinales, se le realiza la historia clínica y el examen físico, se verifica pues si de la presencia de bubón inguinal y pues si se encuentran pues el bubón inguinal, se trata pues con lo que ya se había mencionado, la doxiciclina y acitromicina. Si se presentan úlceras genitales, pues se utilizan otros métodos, como ya habíamos visto en el síndrome de úlcera genital. Ahora sobre el síndrome de edema escrotal. Este pues se le llama también epidimitis y es un síndrome clínico que se presenta con un comienzo agudo en el aumento de volumen doloroso del escroto, que casi siempre es unilateral. A menudo pueden presentarse antecedentes de secreción ureteral, observada pues en el examen físico. El tratamiento pues va a tener dos esquemas, uno para la epidimitis causada por clamidia o gonorrea, que este va a ser mediante ceftriaxona y doxiciclina. Y el esquema número 2, pues sobre todo para epidimitis aguda, probablemente causada por clamidia, gonorrea u organismos entéricos. En este caso se utiliza ceftriaxona y levofloxacina. Y bueno, en el flujograma se presenta la persona con dolor, se toma la historia clínica y un examen físico y si se confirma el edema del escroto, se procede a tratarlo. En todo caso, si no se presenta el edema, se pregunta si hay una rotación o elevación de los testículos o algún trauma y si este es el caso, se refiere de emergencia a un establecimiento pues, de salud, a un hospital. Siguiente. En cuanto a los síndromes de infección de transmisión sexual extragenitales, vamos a tener tres tipos. Está la conjuntivitis neonatal, que esta es pues la presencia de enrojecimiento ocular, inflamación y secreción en un recién nacido. Si presenta pues lo que es un flujo ocular purulento, este corresponde a una conjuntivitis causada por la infección de transmisión sexual de la madre o pues de la persona que lo cuida. Los agentes causales que normalmente dan esa enfermedad es los agentes de la clamidia y de la gonorrea. Siguiente. El tratamiento para este va a tener pues dos esquemas. El primero va a ser mediante ceftriaxona más acitromicina y pues el segundo esquema va a ser mediante la canamicina y la citromicina. Y bueno, el flujograma vemos que es un recién nacido con secreción ocular, se realiza historia clínica y examen físico. Si hay inflamación bilateral o unilateral de párpados con secreción purulenta, pues se procede a tratar para gonorrea y clamidia. Y pues si no, se tranquiliza a la madre y se le aconseja regresar si es necesario. Siguiente. Ahora el síndrome de la secreción orofaríngea, este pues afecta la cavidad bucal, amígdalas, es difícil de diferenciar de lo que es una faringitis normal, o sea, que no tenga relación a las infecciones de transmisión sexual, pero de presentar pues síntomas característicos, es disfagia o dinofagia, exudado mucoporulento en faringe y puede acompañarse de adenopatías, eritema faríngeo y fiebre de leve intensidad. Siguiente. En el tratamiento pues se le va a dar un esquema con tres tratamientos, tres tipos de medicamentos que es ceftriaxona, doxiciclina y penicilina benzatínica. Siguiente.
Bueno, en el flujograma vemos que se presenta una persona con dificultad para tragar y para demás. Se va a realizar la historia clínica, el examen físico. Si la persona presenta signos y síntomas de faringitis asociados a prácticas sexuales orogenitales sin protección, se da pues tratamiento para gonorrea, sífilis o para clamidia. Y en todo caso, si no se presentan estos signos o síntomas, se trata como una faringitis no asociada a las infecciones de transmisión sexual. Siguiente. Por último, el síndrome de secreción anorrectal. Esa pues es inflamación del recto que cursa con hemorragia, dolor. Ocasionalmente hay secreción de moco y opus. Eh, Se puede presentar tanto en hombres y mujeres. Y pues por lo general el agente etiológico de este puede ser el de la clamidia, gonorrea, el treponema pallidum, el virus del herpes simple y pues entre otros. En el siguiente vamos a ver el tratamiento, que este pues puede ser un esquema para clamidia y gonorrea, un esquema si se sospecha que es sífilis o un esquema si se sospecha que es VIH. Y pues vamos a seguir en el flujograma, que en ese pues es lo mismo, se realiza siempre una historia clínica, examen físico, si la persona presenta signos y síntomas de lo que es la proctitis, proctocolitis, asociados pues a historia de prácticas sexuales anorrectales. Eh, si esa no lo presenta, se va a tratar como proctocolitis, proctitis y demás por otras causas que no sean de infección de transmisión sexual. Y pues, dado caso que sí sea por prácticas de ese tipo, se va a tratar como una infección de transmisión sexual con sospecha de gonorrea o clamidia. Y se va a utilizar pues ceftriaxona, doxiciclina o acitromicina. Y bueno, ahora vamos a ver sobre lo que es el VIH. Y en ese nos va a hablar Ricardo. Bueno, ya para terminar, yo creo que ya los tenemos aburridos, pero ya ahorita solo falta esta y una más para poder terminar. Vamos a ver si nos ajusta el tiempo. Entonces, voy a ir un poco rápido para poder terminar el tiempo. Pero bueno, el VIH, creo que todos lo hemos escuchado, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus va a atacar lo que es nuestro sistema inmunitario, en específico los linfocitos T, CD4, que van a ser los encargados de dirigir la respuesta inmune. Y pues esto va a dejar nuestro cuerpo vulnerable a varios tipos de infecciones, clases de cáncer, que pueden ser potencialmente mortales, claro. Infecciones por parásitos, por ejemplo, que con un sistema inmune no nos van a hacer tanto daño, pues claro, una persona que tiene una inmunodeficiencia pueden causar cuadros muy graves y pueden llegar hasta la muerte. Entonces, mediante se van destruyendo estas células, se va a impedir ese funcionamiento normal de la inmunidad. Entonces, la persona va cayendo en esa inmunodeficiencia y en esas enfermedades oportunistas que se llaman. Y pues la función inmunitaria se va a medir por el recuento de lo que son estos los linfocitos CD4. Eh, bueno, entonces la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH va a ser causada pues por los retrovirus VIH1 y VIH2 y se va a transmitir por lo que es el intercambio de líquidos corporales de la persona infectada. Ya pueden ser la sangre, la leche materna, el semen, secreciones vaginales. También se puede transmitir mediante el parto y durante el embarazo. Pero también hay que destacar que no es posible infectarse mediante contactos ordinarios, como son los besos, los abrazos, los apretones de manos, o por el hecho de compartir objetos personales como agua, alimentos, pues claro que es parte de esa, de por eso que se tiene que pedir ese consentimiento informado para las personas con VIH, porque claro, van a ser sesgadas por el resto de la población. Claro, una persona que tiene VIH, que no se trata, va a desarrollar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que esta va a ser el cuadro más grave del VIH. O sea, es un VIH que no se trató, entonces ahora ya tenemos nosotros un síndrome ya de inmunodeficiencia ya adquirido. Y esta va a ser una enfermedad del sistema inmunitario causada por el VIH.
El síndrome es la etapa más avanzada del VIH, como les mencionaba. Y para que se emita un diagnóstico de SIDA, pues la persona tiene que presentar alguno de los síntomas característicos del SIDA, o se tiene que presentar un recuento del linfocito CD4 menor a 200 por mililitro o por milímetro cúbico. Y claro, o sea, si tiene un recuento menor de 200, linfocitos T, CD4, menor de 200, independientemente, aunque no se tenga síntomas, pues claro, la persona ya tiene SIDA. Entonces, los que son los síntomas de la infección primaria, algunas personas que van a estar infectadas van a desarrollar una enfermedad parecida a la gripe, y pues pueden tener los siguientes síntomas, como son fiebre, dolor de cabeza, muscular, se puede tener dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, diarrea, pérdida de peso, tos, sudores nocturnos. Eso es con la infección primaria, un VIH agudo, que es muy importante tratar en estas etapas esta enfermedad. Luego, en la infección clínica latente o VIH crónico, pues el VIH sigue presente en el cuerpo y en los glóbulos blancos, pero sin embargo, es posible que muchas personas sean asintomáticas o que no presenten ningún tipo de síntoma o infección en este tiempo. Y esta etapa puede durar muchos años si no se recibe la terapia antirretroviral, que le vamos a hablar más adelante. Luego, una infección por VIH sintomática, pues claro, el virus se va a continuar multiplicando, va destruyendo células inmunológicas, entonces nuestro cuerpo se va a ir afectando, entonces podemos tener los siguientes síntomas y signos. Vamos a tener fiebre, fatiga, siempre los ganglios linfáticos inflamados, que van a ser de los primeros signos de la infección por el VIH, la diarrea, pérdida de peso, se puede tener una candidosis vaginal oral o candidiasis, se puede adquirir herpes zóster, neumonía. Claro, por esa falta de nuestro sistema inmune poder atacar todos estos microorganismos. Y pues los síntomas del SIDA, gracias a los tratamientos antirretrovirales que se han ido implementando a lo largo de los años, pues se han ido disminuyendo la cantidad de muertes por SIDA. Claro, siempre se pueden dar. Pero claro, si no se da ese tratamiento, el VIH se va a convertir en SIDA en aproximadamente unos 8 a 10 años. Y cuando aparece el SIDA, se va a dar un daño pues muy grave en el sistema inmunitario. Y pues hay muchos signos y síntomas que no se los voy a mencionar todos, pues para no aburrirlos, pero se pueden dar se llaman aftas, son unos tipos de manchas blancas con una capa como espesa, así en la lengua, en la boca. Se puede dar infecciones por hongos muy fuertes, muy graves, que no es nada normal. Se puede provocar una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Se pueden tener infecciones muy seguidos, sentir cansancio, dolores de cabeza, se pierde peso. Se pueden tener glándulas inflamadas o duras en la garganta, en las axilas o en la ingle. Se pueden tener bultos o manchas de color violeta o azul en la piel o boca, un sangrado de boca, etcétera. Dentro del tratamiento, pues se da lo que es la terapia antirretroviral o TAR. Y este va a ser el tratamiento a las personas que van a tener el virus del VIH con fármacos anti-VIH o antirretrovirales que van a tratar de disminuir la carga viral. Y pues va a ser una combinación de muchos fármacos que comúnmente se va a llamar terapia antirretroviral de gran actividad o TARGA, pues que va, como les mencioné, a suprimir la replicación del VIH. Ahora, por último, les voy a hablar sobre lo que son las verrugas genitales. El síndrome de verrugas genitales va a ser producido por lo que es el virus del papiloma humano. Y se va a caracterizar por lesiones verrugosas en los genitales externos, como son la vagina, el cervix, la región perianal, la boca, y van a ser de color blanquecino, con prolongaciones digitiformes. Esto es muy característico en forma de coliflor, o pueden ser planas, solas o múltiples, y ahí podemos ver las distintas fotografías donde se muestran las diferentes verrugas genitales producidas por el virus del papiloma humano.
Lo que es el tratamiento sindrómico, pues se va a tratar el condiloma acuminado, perdón, que se llaman ese conjunto de verrugas, así se van a llamar condiloma acuminado. Se puede dar una terapia química y una terapia física, pues la terapia química va a ser por ácido dicloroacético o una solución de gel de podofilotoxina, o se puede dar la terapia física como la crioterapia, la electrocirugía, la decisión quirúrgica, como nos lo había mencionado la doctora en lo que es el cáncer de cervix. Y pues el tratamiento, como le mencioné, puede ser físico, químico y va a depender del nivel de atención y el grado de complejidad, claro, del establecimiento y el grado de complejidad de la enfermedad. Cabe destacar bastante que el condiloma acuminado, ese conjunto de verrugas, van a ser causadas normalmente por las cepas del virus del papiloma humano 6, 11. Eso es muy importante. Recuerdo que esa es una parte de las preguntas de la guía, que va a ser esas cepas que van a causar lo que es el condiloma acuminado, las cepas 6 y 11. Y pues las cepas 16 y 18 van a ser relacionadas con lo que son eh, el cáncer de cervix, como el cáncer cervicuterino o en la vulva, en el pene, etcétera. Bueno, después hay múltiples características clínicas, como es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, que va a afectar a hombres, mujeres jóvenes. Existen más de 30 genotipos del virus del papiloma humano que pueden infectar lo que son la región genital y anal y más de 200 genotipos en general. Pero como les mencioné, los que nos van a interesar para lo que es el condiloma acuminado van a ser las cepas 6 y 11 y las 16 y 18 en lo que son el cáncer de cervix. Pues los síntomas van a ser esas verrugas en forma de coliflor, pueden ser pruriginosas, friables, indoloras, y pues no van a derivar en complicaciones serias, excepto cuando se causan obstrucción, especialmente en las gestantes. Normalmente van a ser asintomáticas y se puede desarrollar en superficies húmedas como debajo del prepucio, el meato urinario, y se pueden localizar también en lo que es el cuello del útero, la vagina, el ano, la uretra, la faringe, etcétera. Pues se puede complicar volviéndose un cáncer de útero, de vulva, de pene, de ano, y se puede asociar también al cáncer de la cavidad oral. También se puede dar una transmisión materno-infantil, y pues para el diagnóstico se recomienda examinar el cuello del útero en todas las pacientes con una ITS, y pues se deberían de obtener muestras por frotis cervical en forma periódica para una prueba de Papá Nicolau. También se puede hacer frotis, pruebas de hibridación de ácido nucleico, amplificación de ácido nucleico, PCR. Y pues el tratamiento, pues como ya se los mencioné, esto es un tanto repetitivo. Pueden ser químico o físico. Y pues se recomienda, claro, la vacunación por el virus del papiloma humano, que ya nos la había mencionado la doctora, en lo que es el esquema nacional de vacunación. Pues en un primer contacto a las mujeres adolescentes de 11 años se da la primera dosis y en 6 meses se vuelve a dar la segunda dosis. Y pues en la población que se encuentra en grupos de riesgo, la segunda dosis a los 4 meses. Y aquí hay unas recomendaciones de la CDC para lo que es la vacunación por el virus del papiloma humano. Y por último tenemos el flujograma de atención, en el que se va a ver cuál va a ser el abordaje, si el hombre se queja de las verrugas en los genitales, se realiza la historia clínica y el examen, y después si la persona presenta lesiones vegetales en el área no genital, si no se presenta, pues va a dar un diagnóstico incierto y se va a buscar referir a un establecimiento de mayor complejidad, o puede ser presencia de pápulas perladas, semiesféricas, umbilicales, y se descarta y se da otro diagnóstico que es el molusco contagioso. Pero si la persona sí presenta esas lesiones vegetales en el área no genital, pues se va a tratar como condiloma acuminado y se puede dar la terapia química que ya les había mencionado o la terapia física que es la crioterapia, electrocirugía y decisión quirúrgica. Y pues ya esto es todo. Perdón que les robé un poquito de su tiempo, pero muchísimas gracias por su atención